Y bienvenidos a este webinar. Este es el inicio de una serie de webinars que estaremos compartiendo con ustedes. Hemos titulado Acércate a FDA. Y bueno, el día de hoy, como ustedes saben, pues nos acompaña el doctor Mauricio Castelo. Ahorita nuestra moderadora Clarisa Molina pues nos lo va a presentar. El día de hoy hablaremos de los nuevos requisitos del Product, Product Food Safety Rule en el tema de uso de agua agrícola. Y este programa, este webinar, pues lo hemos organizado varios organismos agrícolas de México junto con FDA, tanto Bayshore México como Cerca Solutions y de igual forma AMPAC. Como ustedes saben, pues muy representativos estos organismos en temas de hortalizas a nivel nacional y como siempre con el afán de estar en el más alto cumplimiento, no solamente de calidad y del sabor que ofrecemos como productores, pero también en temas de inocuidad y responsabilidad social. Y eso es precisamente lo que estaremos viendo el día de hoy, ¿no? Cómo seguimos perfeccionando nuestras prácticas y cómo seguimos en cumplimiento de todos estos requisitos que son tan importantes. Una vez dicho esto, le voy a pedir a Iris Carrasco, que viene en representación de AMPAC, que nos regale algunas palabras. Bienvenida, Iris. Hola, muchísimas gracias, Yorgo, y muy buenos días a todos. Pues para nosotros, como la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida, que estamos a nivel nacional, estamos en 22 estados de la República y representamos a más de 250 empresas productoras de las mejores hortalizas, ¿no? Que exportan sus productos con los más altos estándares de calidad. Pues para nosotros nos enorgullece mucho estar haciendo sinergias con ustedes. Gracias por la invitación a este tema tan importante, porque como bien lo decía, siempre para nosotros es indispensable seguir cumpliendo con las normas que nos imponen para ser más productivos y apegarnos sobre todo en el tema de sustentabilidad. De la innovación, de los nuevos mercados, poder estar siempre a la vanguardia con nuestros productos como mexicanos. Entonces, nada más, pues agradecer a nombre de nuestro director general, que en esta ocasión no nos pudo acompañar, pero les envía un cordial saludo y estoy seguro que este evento sobre los nuevos requisitos para el uso agrícola en la precosecha va a ser muy fructífero para todos ustedes. Espero que los aprovechen y como AMPAC reitero pues la disposición también para todas las personas que quieran acercarse a nosotros. Que tengan un excelente día y que este webinar venga a enriquecerlos y a subsanar muchísimas dudas que puedan surgir a eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Iris, y bienvenida. Y definitivamente AMPAC, un organismo sólido. Acabamos de estar en su evento en Los Cabos, en su evento anual, siempre un espacio Así. donde pues aprendemos bastante, ¿no? Y se reúne pues, los productores más importantes de México. Gracias, Iris. Una vez dicho Gracias a ustedes. esto, nos vestimos de gala porque precisamente una de las principales promotoras de este webinar fue me imagino que eres ingeniera, no sé, Clarisa Molina. Aquí está un poquito, ¿quién es ella? Ella, pues, ha sido una de las principales promotoras de la inocuidad en México y quien estuvo detrás del tan demandado Primus GFS. Ella es consultora de inocuidad, 27 años de experiencia en la industria, tanto en Estados Unidos como en toda Latinoamérica, ingeniera industrial con maestría en sistemas de calidad, productividad, y ha apoyado muchos productores en todo el mundo en la implementación y certificación de buenas prácticas agrícolas, de manufactura, en el HACCP y otros esquemas, y así como a comparadores en sistemas de aprobación de proveedores. En su trayectoria destacan 9 años en Primus Labs como auditora y gerente de aseguramiento de la calidad, 3 años como directora técnica en Azule Systems a cargo de Primus GFS, asesorías especializadas a diversas organizaciones de la industria y ha sido conferencista en diversos foros nacionales e internacionales. Es miembro de plataformas globales en expertos de inocuidad del GFSI, del Global Food Safety Initiative y del United Fresh. Actualmente se desempeña como instructora líder en las normas de FISMA, como el FSPCA para controles preventivos y el FSBP, así como Train the Trainers
para el Produce Food Safety. Bienvenida, Clarisa. Qué gusto que nos vayas a ayudar a moderar este webinar con el ingeniero, con el doctor Mauricio Castelo. Bienvenida, Clarisa, y pues el micrófono es tuyo. Gracias, Yorgo. Buen día a todos. Pues les comentaba hace unos minutos antes de iniciar este webinar aquí al grupo que estoy muy emocionada. Antes que nada, darles la bienvenida a tanta gente que respondió, que se registró para este evento. Estamos muy contentos con la aceptación, con la participación de todos ustedes. No sé si puedo decir, pero llegamos a más de 500 personas registradas. Es algo muy, muy emocionante y nos crea también, creo yo, un compromiso para pues traerles información valiosa, información que pueda ser útil, que este tiempo que ustedes le están dedicando a asistir a este webinar les deje algo de valor, ¿no? Algo de conocimiento. Esto nació hace algunos meses, tal vez 3 meses, que el doctor Castelo se acerca, de hecho fue iniciativa de él, decirnos, quiero hacer algo en Culiacán, ¿no? Y aquí nació y por las situaciones de inseguridad o también por quererlo abrir a más personas, decidimos hacerlo remoto en lugar de presencial y creo que fue una buena elección. Estamos muy contentos. Se seleccionó este tema porque definitivamente es uno de los temas que a FDA, y el doctor Castelo nos va a confirmar, que FDA tiene mucho interés en dar a conocer a los productores los cambios que hay en los requisitos para el agua que se usa en la pre-cosecha según la norma de Produce Safety Rule, ¿no? De productos agrícolas frescos. Mucha gente envió preguntas, vamos a leer, vamos a contestar algunas de esas preguntas después de la presentación del doctor Mauricio y están muy relacionadas a lo que la gente a lo mejor entendía de las versiones, de la versión anterior de esta norma, ¿no? Entonces, sí es uno de los principales objetivos del doctor Castelo y del equipo en general, que ustedes se lleven una idea más clara de qué son estos nuevos requisitos, ¿sí? Estamos muy contentos de tenerlos a todos aquí y voy a presentar al doctor Castelo. No sé si me ponen su semblanza, porfa. Gracias. Doctor Mauricio Castelo, representante, miembro de División de Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos en FDA. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria, desde la agricultura, productos agrícolas hasta procesamiento de productos en diferentes funciones y responsabilidades de gestión. Antes de unirse a la FDA en los últimos 5 años, trabajó como consultor de inocuidad de alimentos para la industria de productos agrícolas frescos en Estados Unidos y Latinoamérica. Además, laboró con California Leafy Greens Marketing Agreement, el GMA por sus siglas en inglés, como instructor calificado dando capacitaciones a empresas en programas de inocuidad de alimentos. Alguien que en lo personal sé que le interesa mucho comunicarse con productores y con la industria en México. Es un gran honor tenerlo aquí con nosotros y te cedo la palabra, Mauricio, para que empecemos con la presentación y que decirle a la gente que vamos a estar haciendo primero una parte de la presentación de Mauricio. Vamos a hacer un par de encuestas. Primero una pequeña encuesta de unas preguntitas que les va a presentar en un momento Mauricio para ver conocimientos en general de la audiencia. Continúa con la presentación. Al terminarla volvemos a repetir esas preguntas para ver si el conocimiento de ustedes, de la audiencia, logró cambiar o logró percibir algunos de los conceptos que estamos aquí presentando. Después de la presentación del doctor Castelo, vamos a dar un tiempo para contestar algunas de las preguntas que ustedes nos enviaron al registrarse. Sí, ya están esas preguntas. Muchas se repetían, eran cientos de preguntas. Hicimos un compendio, un resumen ahí de las preguntas más frecuentes, de las más significativas. Y van a ver, algunos de ustedes van a ver sus preguntas ahí, si no igualitas, muy similares. Sí, vamos a contestar esas preguntas ya preenviadas
y probablemente, creo que nos queda tiempo, vamos a dar oportunidad que durante esta presentación de Mauricio, ustedes nos envíen por el chat preguntas adicionales que a lo mejor no hicieron anteriormente y que salgan durante la presentación. ¿Sí? Nos pueden decir preguntas si las quieren que las leamos nosotros o si alguien se anima, quiere hacer una pregunta en vivo, vamos a dejar ahí un par de oportunidades para que alguien haga su pregunta en vivo al doctor Mauricio relacionadas al tema. En este caso, esas preguntas sí que sean relacionadas a los conceptos que él va a estar explicando. ¿Sí? Muchas gracias, Mauricio. Bienvenido. Muchas gracias y no sé por dónde empezar, ya me pusieron nerviosa. Pero bueno, primeramente quiero agradecerles por supuesto a Bellis de México acerca y por supuesto a Impact por darme la oportunidad de compartir esta información con ustedes el día de hoy. Y sí, tengo un pedido especial, Georgios. ¿Me puedes compartir esa canción, por favor? Está muy bien la canción que tienen, ¿eh? Claro que sí, Ahí te la encargo, por favor. con Bueno, gusto. el día de hoy voy a hablar de un tema bien importante. ¿Y por qué lo digo que es bien importante? Porque en base a las investigaciones que hemos hecho de brotes aquí en los Estados Unidos, hemos encontrado que el uso del agua es uno de los potenciales fuentes de contaminación de productos agrícolas frescos. Entonces, yo creo que este es un punto clave que quiero reenfatizar y por supuesto podemos seguir hablando, ¿no? Am, Vamos a, si me permiten, como lo dijo Clarisa, tener la oportunidad de que el enfoque que voy a dar esta vez es más participación. No quiero yo ser el único que esté hablando, por supuesto. Entonces, les voy a pedir su apoyo, favor, de que vamos a presentar algunas preguntas al principio y al terminar este seminario. Entonces, ¿me pueden apoyar? No sé cómo me pueden apoyar. Si ya podemos presentar esas preguntas, por favor. Y soy de opciones, entonces les damos cuánto tiempo para contestar las preguntas. Un minuto por pregunta. Clarisa, si me puedes apoyar, por favor. 3 minutitos, por favor. A los que quieran las voy a leer las preguntas. Ustedes pueden dar su respuesta aquí. No es con nombre, es totalmente anónimo. No se preocupen, no lo estamos evaluando. Queremos evaluar en general nada más conocer el conocimiento que tienen ustedes de las reglas de la norma en este momento y si cambian o no cambian al final de la presentación. La pregunta número 1 nos dice, en la norma final del agua de uso agrícola de la regulación Product Safety Rule, ¿son requisito los análisis microbiológicos para el agua de uso agrícola precosecha? ¿Sí o no? ¿Son requisitos los análisis microbiológicos para el agua de uso precosecha? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí contéstenos un sí o un no. En la norma final, la versión que está ya actual modificada, ¿son requisitos los análisis? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? Requisito obligatorio. Nos vamos a la siguiente pregunta, número 2. De las siguientes opciones, ¿qué requiere la norma final del agua de uso agrícola en la precosecha? Escojan una de las siguientes opciones. ¿Qué es requisito de la norma final de agua de uso precosecha, uso agrícola precosecha? Se requieren obligatoriamente pruebas microbiológicas o análisis microbiológicos. Se requieren coliformes totales y E. coli negativos. O se requiere la evaluación del agua de uso agrícola, que incluye el sistema del agua, las prácticas de utilización del agua, las características del cultivo, las condiciones ambientales y otros factores, incluyendo los análisis microbiológicos. ¿Cuál de las 3 opciones seleccionarían ustedes? Y por último, la tercera pregunta nos dice que si hubo cambios en los requisitos del agua de uso agrícola de la post cosecha en la regulación Product Safety Rule. ¿Sí? El agua que se usa durante o posterior a la cosecha, ¿ha habido cambios en esos requisitos? ¿Sí o no? Alfredo, Edgar, si me dicen si tenemos respuesta de la mayoría de las personas. Sí, están respondiendo la mayoría. Sí.
En unos Ok, momentos más vamos a compartir en pantalla los resultados. perfecto. Listo, Clarisa. Ya están los resultados en pantalla. Dame un segundito. Ok, gracias. Adelante, Mauricio, continuamos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, de verdad, muchas gracias por participar en esta breve encuesta que hicimos y por supuesto vamos a hablar ah, durante este tema lo que es la norma final del agua de uso agrícola. Déjenme ver, ¿sí ven mi siguiente diapositiva o si la pueden ver? Sí, Perfecto. Voy a, Me puse mi camisa de la buena suerte, pero por alguna razón todavía tengo problemas de señal. Voy a apagar mi cámara, pero por favor, si durante la presentación no me escuchan o algo, o voy muy rápido, me lo dejan saber, por favor, ¿ok? Entonces, permítanme, déjame ver si dónde. A ver. ¿Sí me escuchan todavía? sí. Sí, Perfecto. Entonces, primeramente vamos a empezar con una breve descripción general de la norma final, los requisitos de la norma final y las fechas de cumplimiento y los recursos que tenemos disponibles en el sitio web de la FDA y por supuesto otros recursos de apoyo. Am, Ahí va. Am, como pueden ver en esta diapositiva, los requisitos del agua de uso agrícola los va a encontrar en la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos, PCR, por sus siglas en el inglés, título 21 del Código de Regulaciones Federales, CFR, parte 112. Por supuesto, otros requisitos de las subpartes de la norma están también indicados aquí, pero sin embargo, en el día de hoy en esta presentación me voy a concentrar solamente en la subparte E, que va del código 112.41 40 hasta el 112.50, que es el agua de uso agrícola. Ah, no sé, en esta diapositiva sí pueden ver yo creo que sería bueno aclarar este punto ahorita. Sí, hemos tenido la oportunidad de compartir este folleto que ven en esta diapositiva en la parte derecha. No sé si lo alcanzan a ver y voy a prender mi cámara a ver si puedo presentarles qué es lo que me estoy refiriendo. Este es un tipo bolsillo que hemos estado compartiendo con ustedes en las diferentes actividades. No sé si algunos de ustedes ya lo tienen. Sí me pueden indicar si tienen así rápidamente en el chat, si tienen este tipo de bolsillo. ¿Por qué es lo importante? Es a donde voy yo. Sí me pueden decir si lo tienen o no lo tienen. Y si no lo tienen, les puedo indicar dónde lo pueden encontrar y imprimirlo, por supuesto. Para mí es bien importante porque aquí tiene todos los requisitos de cada una de las subpartes. Sin embargo, este bolsillo fue publicado antes de la norma final del agua de uso agrícola. Entonces, si yo utilizo este bolsillo de folleto, la subparte E fue la que se cambió. Y les voy a indicar dónde pueden imprimir la subparte E con los nuevos cambios y está traducido al español. Más adelante en una de las diapositivas donde vienen recursos, ahí le voy a indicar dónde puede imprimir esa parte. Y ya con eso ya pueden sustituir la página de la subparte E del bolsillo, porque cambió completamente, le quiero aclarar. Entonces, este es un punto que quería aclarar antes de continuar con esta presentación. Este tipo de bolsillo
del librito es muy importante. Yo, por ejemplo, cuando viene un inspector o algo en su huerto, tú puedes sacar el bolsillo y ver qué es lo que está hablando el inspector y de qué código está hablando de la subparte. Entonces, es bien importante tenerlo a la mano. La Ah, mayoría de la gente, Mauricio, dijo que no lo tiene, ¿eh? Yo creo que un 90%, un poquito más, dicen que no lo tienen. oh, ok, perfecto. Entonces, si no lo tiene, también le puedo indicar dónde lo puede imprimir y, por supuesto, vuelvo a repetir, nada más la subparte E que está en este tipo folleto no es la que se publicó en el 2015. Si se recuerda, la norma se publicó en el 2015, la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos, y por lo tanto se tiene que actualizar. No lo hemos tenido la oportunidad de actualizarlo, pero sin embargo, puede usted imprimir esta subparte y está también disponible en español. Bueno, volviendo a la presentación, yo sé que tenemos poco el tiempo, pero querías nomás asegurarme que sí lo tenían y no se vayan a confundir, ¿ok? A ver, ok, vamos a seguir entonces. Primeramente, me gustaría empezar con algunas definiciones claves. Bajo la norma, ¿qué es el agua de uso agrícola? ¿A qué nos referimos nosotros con agua de uso agrícola? Es el agua que se utiliza en actividades cubiertas en productos agrícolas frescos cubiertos, donde el agua está destinada o es probable que entre en contacto con productos agrícolas frescos cubiertos o superficies en contacto con alimentos, incluyendo el agua que se utiliza para lavar las manos. Entonces, ¿a qué actividades me refiero? Por supuesto, son las actividades de cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento. Cualquier actividad de esas 4 actividades donde se utiliza el agua, a eso me refiero con agua de uso agrícola. Y que, por supuesto, esta es la clave, que debe estar en contacto con los productos agrícolas frescos o las superficies de esos que van a estar en contacto con los alimentos. Ese es el punto clave. Entonces, ah, y por supuesto, bajo el agua de uso agrícola se divide en 2 usos. La primera de ellas es el agua de uso agrícola de precosecha y la otra es el agua de uso agrícola de poscosecha. En el agua de precosecha es el agua utilizada durante las actividades de cultivo, incluyendo el agua que se utiliza en el riego de cultivo o el agua que se utiliza para preparar los fertilizantes o los aerosoles que se utilizan durante el cultivo. Ahora, el agua de cosecha y post cosecha es el agua que se utiliza en las actividades de cosecha, empaque y almacenamiento, como es el agua utilizada para lavarse las manos, limpiar el equipo, enfriamiento o hacer hielo para prevenir la deshidratación. Entonces, son 2 puntos bien claves, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los requisitos del agua de uso agrícola de precosecha son diferentes al agua de uso agrícola de post cosecha. Entonces, por eso quiero hacer hincapié en la diferencia, ¿verdad? Yo sé que habíamos dicho que íbamos a terminar hasta la presentación, pero sí me entienden a qué me refiero con agua de uso agrícola de precosecha y el agua de poscosecha. Nomás quiero para antes, porque ese es el punto clave en esta presentación. Y por supuesto, el día de hoy me voy a concentrar más en los requisitos del agua de uso agrícola de precosecha. ¿Sí ven la diferencia? Por ejemplo, si yo utilizo agua para preparar un fertilizante que lo voy a aplicar a mi cultivo, ¿qué tipo de agua es esa? ¿Sería bajo lo que es el agua de precosecha o el agua de postcosecha? ¿Alguien, si rápidamente me puede contestar? Sí, Están respondiendo que precosecha, 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 doctor. Muchas personas. perfecto. Sí, es Ujú. lo que quería. Sí, exactamente es agua de precosecha, ¿verdad? Entonces, es bien importante distinguir la diferencia entre lo que es el agua de precosecha y por cosecha. Entonces, voy a continuar. Yo creo que hay 2 personas que levantaron la mano. Yo sé que dijimos que al último, pero está bien. Sí, ¿cómo Claro le? que sí, en este momento le damos la palabra a Olivier Guadalupe. Listo, Olivier. Nada más, si puedes prender tu micrófono, por favor.
Si no, pues no lo escucho, no sé si continuamos mejor y al último volvemos. Sí, continuemos entonces, doctor. Gracias. Perfecto. Esta norma final, de aquí para adelante, voy a enfocarme en el agua de uso agrícola de precosecha. Va a ser el enfoque de aquí para adelante, ¿ok? No quiero crear una confusión, pero eso es lo que quería hacer, la distinción de lo que es un agua de precosecha y un agua de poscosecha. El agua de precosecha, ¿qué es lo que le quiere? La norma final de agua de precosecha establece los requisitos de las evaluaciones del agua de uso agrícola de precosecha y estas evaluaciones deben incluir los siguientes 5 factores. Entonces, todo el tiempo que yo voy a hacer una evaluación de mi agua de precosecha, ¿qué es lo que deben incluir? Estos 5 factores. El número 1 es el sistema de distribución del agua. Número 2, las prácticas de uso del agua, las características del cultivo, las condiciones ambientales y por último, otros factores relevantes. Y por supuesto, voy a hablar un poco más de cada uno de estos en las siguientes diapositivas. La norma también establece un marco para los resultados de la evaluación que requiere que de una acción de manera oportuna basada en el riesgo. Entonces, basada en esa evaluación, requiere que usted implemente una medida de acción. Este incluye un requisito nuevo para la mitigación acelerada de ciertos peligros asociados con los usos de tierras adyacentes y cercanas. No sé si han escuchado ustedes hablar anteriormente en presentaciones anteriormente sobre cuáles son algunos de los riesgos que hay con el uso de tierras adyacentes y cercanas y cómo algunos brotes han estado asociados con esto. Por eso el agua tiene ciertos requisitos acerca cuando hay riegos en base a las tierras adyacentes y cercanas. También desarrollamos esta norma en base a la nueva ciencia que demuestra las limitaciones asociadas con los requisitos anteriores de pruebas del agua de precosecha. Si ustedes recuerden, cuando se publicó la norma de unidad de productos agrícolas frescos en el 2015, hablábamos de los requisitos de pruebas del agua. También los resultados de la investigación de varios brotes relacionados con los productos agrícolas y la retroalimentación de varias partes interesadas, incluso a través de los comentarios presentados sobre la propuesta normal que se publicó el año pasado. También diseñamos este enfoque para lograr una mejor protección de la salud pública, al mismo tiempo que más factible de implementar en la amplia variedad de sistemas, usos y prácticas de aguas agrícolas y se adapta a los avances futuros de datos científicos. Por eso es que hubo el requisito ahora con la nueva final de hacer una evaluación. Un punto clave quiero aclarar. No hay cambios para el agua de uso agrícola en las semillas germinadas o el agua de uso agrícola de cosecha y post cosecha. Si recuerdan, una de las preguntas con las 3 preguntas que iniciamos, preguntamos si hubo cambios en el agua de uso agrícola de post cosecha. Y aquí con esto quiero aclararlo. No hubo cambios. Así como se publicó en el 2015 la norma de cuidado de productos agrícolas frescos, así los mismos requisitos se mantuvieron. Entonces no hubo cambio en el agua de uso agrícola de post cosecha. Es un punto bien clave, por eso quería distinguir cuál es la diferencia entre el agua de precosecha y el agua de post cosecha, ¿verdad? La norma final requiere que al comienzo de la temporada de cultivos, pero por lo menos una vez al año, las huertas deben evaluar varios factores que son determinantes clave del riego asociado con el agua de uso agrícola de precosecha. Esto incluye, como le mencioné anteriormente en la diapositiva anterior, por supuesto, uno de los factores es el sistema de agua de uso agrícola. ¿Qué incluye en esto? Por supuesto, la fuente del agua, el sistema de distribución y, por supuesto, el grado de protección contra posibles fuentes de contaminación. Y vamos a hablar un poco de los ejemplos de este tipo cuando se hace esta evaluación por medio del sistema de agua de uso agrícola. Otro de los factores bien importantes como parte de la evaluación es la práctica del agua de uso agrícola, como es el tiempo, si se hace el riego, por ejemplo, del agua antes de la cosecha, unos días o unas semanas antes. Eso debe estar incluido en su evaluación. Es bien importante determinarlo. Y por supuesto el método de aplicación, si es por goteo o por aspersión.
Eso debe ser parte de la evaluación. Otro factor bien importante son las características del cultivo, como la sostenibilidad del producto a la erosión o la internalización de los peligros. Hemos visto que hay unos productos agrícolas como el melón, que son más altos riesgos debido a la superficie del producto. Entonces, eso debe ser parte de la evaluación, por supuesto. Otro factor muy importante son las condiciones ambientales. Por ejemplo, hay regiones donde hay lluvias intensas, ¿verdad? Que hay mucho la lluvia y ¿qué es lo que puede pasar cuando hay muchas lluvias? Por supuesto, puede causar inundación. Entonces, todo eso debe ser parte de su evaluación. Los fenómenos meteorológicos, temperatura del aire y exposición a los rayos UV que puede afectar el sistema de agua a los productos. Y por supuesto, el último factor de la evaluación serían otros factores relevantes, como son las pruebas microbiológicas. Algo bien punto clave es que las huertas tienen que documentar sus evaluaciones y las evaluaciones deben ser revisadas con fechas y firmadas por un supervisor. Ese es el punto clave de esta nueva norma final acerca del agua de uso agrícola de cosecha. Se debe hacer una evaluación que incluye los 5 factores que acabamos de hablar, por supuesto, y debe ser por escrita. Para mí, yo creo que esta diapositiva que les estoy enseñando ahorita es un punto clave. A lo mejor está un poco complicada cuando ahorita que la ven por primera vez, pero ¿a qué me refiero con esta diapositiva? Que en base a los resultados de las evaluaciones, usted debe determinar qué medidas son necesarias y cuándo debe implementarse para reducir los riesgos asociados con el agua de uso agrícola de precosecha. Para esto, para llegar a este punto, una vez que usted hace la evaluación, usted va a determinar qué tipo de acción va a tomar, ¿verdad? Entonces, este es el punto clave de esta norma. Por ejemplo, si el agua no es inocua de calidad sanitaria adecuada para su uso previsto, como se muestra en el cuadro rojo, si lo pueden ver, usted tiene que suspender inmediatamente el uso del agua e implementar medidas correctivas antes de reanudar su uso. Entonces, en base a su evaluación, usted va a determinar si su agua es de calidad sanitaria. Por eso es bien importante, en base a su evaluación. Ahora, el segundo paso que es el cuadro naranja, los peligros potenciales asociados con ciertos usos de tierras adyacentes o cercanas requieren que la huerta implemente medidas de mitigación con prontitud y a más tardar en la misma temporada de cultivo. Entonces, dependiendo del riego basado en su evaluación, usted va a determinar si ese riego está relacionado con el uso de tierras adyacentes y cercanas y si ese es el caso, tiene que implementar medidas de mitigación lo más pronto posible. ¿Verdad? Esa es la gran diferencia. Si ven cómo se va desplegando esos cuadros, la roja, la naranja y por supuesto la siguiente, que es el cuadro amarillo. No sé si se distinguen los colores en mi presentación, pero a eso me refería, ¿verdad? En el color amarillo, por supuesto, son otros peligros potenciales que se determinaron en base a la evaluación. En ese caso, si caen en este cuadro, usted debe aplicar medidas tan pronto como sea disponible y a más tardar el año siguiente, antes de empezar la siguiente temporada, o puede tomar la opción de analizar su agua para informar como parte de la evaluación. No sé qué me está pasando. Me estoy brincando las diapositivas. Disculpen. Hay una pregunta acerca de esta diapositiva. Por supuesto, voy a un poquito más adelante en la siguiente diapositiva, pero sí se fijan cómo en base a la evaluación en esos 5 factores, usted va a llegar a este punto. ¿Qué tipo de acción va a implementar para prevenir un potencial contaminación de su agua? Bueno, seguimos, ¿verdad? He hablado un poco sobre el uso de tierras adyacentes y cercanas. En la diapositiva anterior hablamos de estos riesgos que están asociados con el uso de tierras adyacentes y cercanas. Como parte de su evaluación, usted debe considerar los riesgos potenciales en relación a los usos de tierras adyacentes y cercanas, como son la actividad de animales,
Si, por ejemplo, si usted en parte de su evaluación dice que hay una actividad animal, eso es un riesgo, está relacionado con el uso de tierras adyacentes cercanas. ¿Qué tipo de medidas va a implementar en base a ese riesgo? Por supuesto, es una medida de mitigación lo más pronto posible. Y por supuesto, si hay el uso de mejores biológicos de suelo de animal, de origen animal y otros. Por eso en la evaluación debe considerar la naturaleza del sistema de agua, incluyendo la proximidad de peligros potenciales y la topografía que está alrededor de su fuente de agua. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si es un canal de abierta superficie y está bajo una loma, y eso puede, en su evaluación usted va a distinguir el tipo de peligros y qué es lo que puede hacer para minimizar ese tipo de potencial peligro, por supuesto. Por eso es bien importante analizar la topografía que está alrededor de su fuente de agua. A eso me refiero. También cualquier cercado, contención u otras medidas que puedan reducir el acceso de los animales a los sistemas de agua. Y cualquier berma o otra barrera que puede ayudar a reducir la influencia de la escorrencia en los sistemas de agua. Todo eso lo debe de considerar como parte de la evaluación y de las acciones que va a tomar, por supuesto. Nuevamente, si usted determina que las medidas de mitigación son necesarias con respuesta a ciertos riesgos por el uso de tierras adyacentes y cercanas, la norma requiere que implemente esas medidas de manera acelerada. Específicamente, la huerta debe implementar esas medidas con prontitud y dentro de la misma temporada de cultivo que se realizó la evaluación. Esto incluye que el requisito en base a los hallazgos de las investigaciones que se han realizado de varios brotes asociados con productos agrícolas frescos destacan el papel que las tierras adyacentes y cercanas pueden ser un potencial fuente de contaminación del agua de uso agrícola. Además, la norma explica que hay medidas que las huertas pueden utilizar para gestionar los riesgos independientemente de si una fuente de peligro está fuera de su control. Por ejemplo, dependiendo de las circunstancias, una puerta puede construir una berma para reducir la escurrencia de su fuente de agua o cambiar el método de aplicación del agua para reducir el potencial de contaminación de sus productos. Entonces, hay ciertas medidas de mitigación que usted puede utilizar. En cuanto a las pruebas que se realizan como parte de la evaluación, la norma incorpora flexibilidad para tener en cuenta los futuros desarrollados científicamente. Por ejemplo, las huertas que analizan su agua de uso agrícola de precosecha como parte de una evaluación pueden realizar pruebas para detectar E. coli genérica o cualquier otro organismo o científicamente validado dependiendo de la evaluación. La norma también requiere que las huertas establezcan y utilicen una frecuencia de muestreo y criterio microbiano que sean apropiadas para ayudarle a determinar si es necesaria la mitigación. Por supuesto, se exige que las huertas cuenten con una justificación científica adecuada para respaldar el muestreo y el análisis microbiano que se realizan. Hablamos acerca de pruebas, porque yo sé que hay muchas preguntas sobre pruebas microbiológicas. ¿Cómo es que usted va a determinar? Eso va a ser en base a la evaluación. El requisito de esta norma final son las evaluaciones, por supuesto, ¿verdad? Si usted en base a esa evaluación determina que tiene que hacer pruebas microbiológicas, sería parte de la evaluación. Eso es un punto bien clave que quiero aclarar. Por supuesto, lo podemos hablar un poco más adelante. Si bien no es un requisito, las huertas pueden optar por utilizar el marco de muestreo y los criterios microbianos para el agua de uso agrícola de precosecha previsto en la norma nacional de productos agrícolas frescos publicadas en el 2015. Si recuerdan, con la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos fue publicada en el 2015, hablaba sobre usar una media geométrica y un valor umbral estadístico. Puede usted utilizar esta como parte de sus pruebas y como parte de la evaluación. Es importante destacar que la norma hace hincapié en que el resultado de las pruebas debe considerarse como parte de la evaluación, no como una base independiente para la toma de decisiones. Entonces, muchas veces hemos tenido la pregunta, entonces, si yo estoy haciendo pruebas microbiológicas, ¿ya no ocupo hacer una evaluación? Recuerden que la norma final requiere que usted haga una evaluación.
Y en base a esa evaluación, usted puede determinar si necesita hacer pruebas microbiológicas. Pero esas pruebas microbiológicas deben ser parte de la evaluación. No es una sustitución para la evaluación. Ahora, en base a los resultados, la norma especifica dos tipos diferentes de acciones o medidas para gestionar los riesgos asociados con el agua de precosecha. Son las medidas correctivas y de mitigación. Si recuerdan en la diapositiva que les presenté de color, ahí decía claramente cuáles eran las medidas de acción correctiva y las medidas de mitigación, ¿verdad? Las medidas correctivas se utilizan en circunstancias en las que es necesaria una acción inmediata para proteger la salud pública. Específicamente cuando el agua no es inocua o no tiene la calidad sanitaria adecuada para su uso previsto. Se requiere que la huerta suspenda inmediatamente ese uso del agua e implemente medidas correctivas antes de reanudar su uso. Por el contrario, las medidas de mitigación proporcionan más flexibilidad en el tiempo de las decisiones. Como se ha comentado anteriormente, el momento de las medidas de mitigación dependerá de la naturaleza de los peligros en cuestión. Si recuerdan, había dos cuadros en esa diapositiva, eh, la naranja y la amarilla, si recuerdan, ¿verdad? Si ese tipo de medida de mitigación relacionada con el uso de tierras adyacentes cercanas de que requería de una medida de mitigación lo más pronto posible, ¿verdad? Y las otras, otro tipo de riesgo, requerían de una medida de mitigación por lo más tardar al año siguiente, la temporada siguiente, ¿verdad? Entonces, muy importante distinguir ese tipo de acciones. Las huertas deben implementar medidas correctivas si su agua de precosecha no es inocua o no es sanitaria adecuada para su uso previsto. Entre ellos se encuentran volver a inspeccionar el sistema de agua en la medida que está bajo el control de la huerta, identificar las condiciones que pueden introducir los peligros, hacer los cambios necesarios y determinar si esos cambios fueron efectivos, o dar un tratamiento del agua de acuerdo con los requisitos de la norma. Esas son parte de las medidas de corrección, ¿verdad? Correctivas. Ahora, si una huerta determina que las medidas de mitigación son necesarias, hay varias medidas disponibles para que las utilice. Por ejemplo, una huerta podría realizar los cambios necesarios como reparaciones, utilizar un intervalo de tiempo previo o posterior a la cosecha, o otra actividad posterior a la cosecha que dé lugar a la muerte o eliminación microbiana con la justificación científica adecuada, o darle el tratamiento del agua de uso agrícola. También hemos agregado dos medidas de mitigación en comparación con la norma final que se publicó en el 2015 para proporcionar flexibilidad adicional en las formas en que las huertas pueden manejar los riesgos asociados con su agua de uso agrícola de precosecha. Entre ellas se encuentra cambiar el método de aplicación del agua, por ejemplo, cambiando de la aspersión aérea del riego por goteo para ciertos cultivos y tomar medidas alternativas. Si una huerta no implementa la medida de mitigación adecuada o determina que sus medidas de mitigación no fueron efectivas, debe suspender inmediatamente el uso del agua de uso agrícola. Bueno, ya hablamos sobre qué es la evaluación, cuáles son los 5 factores y en base a esa evaluación, en el resultado de la evaluación, qué tipo de medidas debo de tomar, acciones correctivas o medidas o acciones de mitigación, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hablar cuándo ocupamos hacer una reevaluación. Las huertas tienen que realizar una evaluación por lo menos una vez al año y siempre que haya un cambio significativo. Ejemplos de cambios significativos incluyen, pero no se limitan, cambios en el sistema de agua agrícola. Recuerden que uno de los factores era el sistema de agua agrícola. Por ejemplo, si se cambió su fuente de agua o la instalación de nuevo sistema de distribución, usted tiene que hacer nuevamente una evaluación. Si se cambiaron las prácticas del uso del agua, como cambiar el método o el tiempo de aplicación, también tiene que volver a hacer la evaluación. Y, por ejemplo, productos cubiertos. Si cambia el producto con el que se hizo la evaluación previamente, entonces también tiene que volver a hacer la evaluación, ¿verdad? Porque las características del producto también son parte de la evaluación. Y, por supuesto, un punto clave, quiero reenfatizar,
dependiendo de las circunstancias, algunas condiciones ambientales, como son las inundaciones, ¿verdad? Hay regiones donde hay mucha lluvia y eso puede cambiar el riego en su fuente de agua, ¿verdad? Por eso es bien importante, si tuvo una inundación en su cultivo o en su fuente de agua, tiene que volver a hacer la evaluación. La reevaluación debe evaluar los impactos de esos cambios en los factores de evaluación, cualquier nuevo peligro identificado y el resultado y la determinación de si las medidas correctivas o de mitigación son razonablemente necesarias. Por eso es bien importante hacer la reevaluación. Y por supuesto hay excepciones, ¿verdad? Se puede aplicar una excepción de los requisitos de la evaluación si el agua cumple con ciertos requisitos que se aplican al agua de uso agrícola de post cosecha, como es incluyendo el criterio microbiano que se debe utilizar para el agua de post cosecha, la prohibición del uso de agua superficial no tratada y los requisitos de prueba pertinentes para el agua subterránea no tratada. Eso es cuando se puede hacer una excepción durante la evaluación del agua. También se puede aplicar una excepción si el agua se recibe de un sistema o suministro público de agua y la huerta tiene documentación que demuestre que cumple con los requisitos pertinentes. Entonces, si su huerta está utilizando agua de precosecha de un sistema público potabilizada, entonces ahí puede haber una excepción en la evaluación, ¿verdad? Pero eso sería parte de su evaluación y tiene que estar por escrito. Una huerta también puede ser elegible por una excepción si trata su agua de acuerdo con la norma y cumple con todos los requisitos relevantes que están incluidos en los de mantenimiento de registros. Además, debe ser razonablemente probable que la calidad del agua no cambie antes del uso del agua. Por ejemplo, la calidad del agua puede cambiar debido a la forma en que se retiene, almacena o transporta el agua. ¿A qué me refiero? Que si usted utiliza agua potable y la transporta a un reservorio y eso es un reservorio abierto, ya cambia allí en eso, ¿verdad? Antes de utilizarse para el riego del agua. Entonces ya hubo un cambio. Por eso es muy importante tomar en cuenta todos estos cambios. Como pueden ver en esta diapositiva, las fechas de cumplimiento de los requisitos del agua de uso agrícola de precosecha son fechas escalonadas según el tamaño de la huerta. El cumplimiento para las huertas más grandes comenzó a partir del 7 de abril de 2025. Para las huertas pequeñas va a empezar a partir del 6 de abril de 2026 y para las huertas muy pequeñas el 5 de abril de 2027. Entonces, bien importante tener en cuenta estas fechas. ¿Y cómo sé yo que es una huerta grande, huerta pequeña o huerta muy pequeña? Es parte de la definición que la va a encontrar en la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos. Lo que se determina base en volumen y en venta, pero más específicamente lo puede encontrar esa definición en la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos o le puedo mandar esa información. Un punto clave es que quiero comentarles es que la FDA se compromete a adoptar un enfoque de educar antes y mientras regulamos para apoyar con el cumplimiento de esta norma. Como lo hemos hecho con otras normas, por supuesto. Ya estoy un poco atrasado. Reconocemos que la educación, la divulgación y la asistencia técnica serán clave a medida que la huerta se implemente y cumple con estos requisitos. En el sitio web de la FDA va a encontrar mucha información sobre la norma, incluyendo recursos educativos como la ficha técnica. Con la publicación de la norma final, también hemos utilizado nuestra herramienta del conductor de evaluación de aguas de uso agrícola en línea para ayudar a las huertas a comprender y cumplir con los nuevos requisitos. Ahora mi pregunta, y no sé si me lo pueden contestar así rápidamente en el chat. ¿Quién ha usado esta herramienta, la herramienta del agua, para hacer la evaluación? La razón que les pregunto, yo sé que a lo mejor cuando esta herramienta contiene los 5 factores y le pregunta paso por paso, pero muchas veces hay confusión y sí los invito, si usted no ha utilizado esta herramienta, nuevamente, usted puede utilizar cualquier herramienta para hacer su evaluación, pero sin embargo, esta está disponible para ustedes en el sitio web de la FDA. Y ustedes cuando la utilizan, la que está en forma de línea es en inglés, pero la pueden imprimir y la que está en español. Entonces, no hay registro. Cuando usted utiliza esta herramienta, no hay registro. Nosotros no tenemos registro de quién la está utilizando. Es una herramienta que está disponible para usted. Entonces, sí me pueden contestar quién ha utilizado esta herramienta, si han tenido la oportunidad de utilizarla.
Si no la han utilizado, les recomiendo fuertemente que la utilicen y que si tienen cualquier pregunta, nos dejen saber. Yo creo que es una herramienta bien indispensable. No sé si contestaron algunos, si han utilizado esta herramienta para hacer la evaluación del agua. La mayoría de las personas dicen que no, pero sí hay un par de personas que dicen que ya la han utilizado. Perfecto. A lo mejor si tenemos tiempo vamos a hablar un poco más de esta herramienta. Si no, a lo mejor sería uno de los temas más adelante, Clarice, que podemos hacer de cómo utilizar esta herramienta para que sea de una manera más práctica. Pero bueno, es algo que podemos, dependiendo en lo que ustedes crean que sea necesario. Pero sí, es una herramienta bien indispensable. Voy a repetir, no es necesario que ustedes utilicen esta herramienta. Ustedes pueden utilizar la herramienta que ustedes quieran, pero sí, lo que sí es necesario y un requisito es hacer la evaluación, por supuesto, ¿verdad? Ah, por supuesto, hay otros recursos que tenemos disponibles, como es la asistencia técnica de FISMA, y quiero hacer hincapié en la que está en la diapositiva esta, que es el Product Safety Engagement en español. Es un correo que nosotros tenemos en nuestro equipo y con mucho gusto le podemos contestar sus preguntas relacionadas con la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos, como es en este caso el agua de uso agrícola, ¿verdad? Entonces, y lo pueden hacer en español. Este es un curso que nuestro equipo, nuestra oficina monitorea y les contesta con mucho gusto. Otros recursos muy importantes, y esto es donde voy a ir, no sé, la PSA, no sé si todos estén familiarizados con la Product Safety Alliance. Esa es esta alianza que es el que desarrolló el curso que está aprobado por la FDA para los productores que cumple con los requisitos de la norma. Ellos tienen muchos recursos disponibles en español y uno de ellos es el que le voy a mostrar ahorita. No sé si la pueden ver. Lo quise hacer porque esta es la nueva norma final del agua traducida en español. Entonces, tiene muy buena información. Algo punto clave es, me gustó mucho esta parte, esta tabla. No sé si la alcanzan a ver. En esta tabla dice aquí, si usted utiliza agua para precosecha, ¿cuáles son los códigos con los requisitos, las provisiones que usted debe de cumplir? Si es agua de cosecha, post cosecha, ¿cuáles son, verdad? Entonces, eh, los invito, la mera verdad, a que tengan una copia y es el que pueden hacer para reemplazar en el folleto que estaba hablando yo anteriormente. Entonces, nomás quería hacer hincapié de este recurso tan importante que ahí, si tienen cualquier pregunta, me dejan saber. Y por supuesto, hay otros recursos que están disponibles, ¿verdad? Acerca de la norma final, como los encuentran en esta diapositiva. Y por supuesto, um, su punto de contacto. Hay dos expertos que estamos encargados de apoyar a los productores a nivel internacional en América Latina. Por supuesto, yo soy uno de ellos. Mi región es apoyar a los productores en México y Centroamérica y el Caribe. También tengo a mi compañero, doctor Oscar Galagarza, que se encarga de darle apoyo a los países en Sudamérica. Entonces, tenemos dos personas enfocadas en darle apoyo a usted en la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos. Con gusto nos puede contactar y con mucho gusto lo podemos apoyar. Hasta allí es lo que tenía del agua de precosecha. No sé si tengamos tiempo y quisiera hablar muy brevemente de lo que es el agua de cosecha y uno de los requisitos principales. Si tenemos tiempo de hablar brevemente sobre o vamos a crear más confusión. Recuerden, no hubo cambio en el agua de post-cosecha. Pero sí hay un punto bien clave que les quería mencionar, que son la inspección del sistema del agua. Es un requisito para ambas, para el agua de pre-cosecha y para el agua de post-cosecha. Entonces, yo creo que mejor lo dejamos, no sé cómo la ven, para no crear confusión. ¿Cómo la ven? Veo brevemente. Tiempo hay, Mauricio. No sé si quieras hablar un poquito, hacer énfasis sobre todo en eso, que no hubo cambios, ¿no? En la post-cosecha. Perfecto. Sí, así como se publicó en la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos en 2015, los mismos requisitos. Por eso las fechas de cumplimiento son diferentes a las fechas del agua de precosecha, ¿verdad? Entonces, recuerden que la FDA no propuso modificar el contenido de los requisitos del agua de uso agrícola de cosecha y post cosecha que se publicó en el 2015. Sin embargo, sí propuso organizar la subparte E,
en la subparte E incluye ambas, ¿verdad? El agua de precosecha y el agua de postcosecha. Por eso ese sí hubo cambio en el número, en los códigos. Por eso es que yo le estaba diciendo que la subparte E que estaban imprimida en ese librito, en ese folleto, los códigos sí cambiaron. Y también, por supuesto, los requisitos para el agua de precosecha, ¿verdad? Por eso quería hacer ese hincapié. No se vayan a confundir. Ahora, un requisito del agua de cosecha es que el agua debe de ser inocua y de calidad sanitaria adecuada para su uso previsto. También incluye el requisito microbiano de E. coli genérica. Entonces, la norma para el agua de post cosecha sí requiere de pruebas microbiológicas, específicamente de E. coli genérica no detectable por 100 mililitros de agua de uso agrícola. ¿Verdad? Entonces, es un requisito diferente al que está establecido para el agua de precosecha. Ahí sí requiere una prueba microbiológica y es la E. coli genérica. Sí, específicamente. Y por supuesto habla que las aguas subterráneas sin tratamiento deben analizarse 4 veces al año inicialmente y después una vez al año si no se detecta E. coli genérica por 100 mililitros. Es el punto que quería hacer hincapié, ¿verdad? Otro requisito del agua de post cosecha es la inspección y el mantenimiento del sistema del agua. Entonces, no es una evaluación, es una inspección que se requiere del sistema del agua. ¿Se recuerdan que uno de los factores en la evaluación para el agua de post cosecha era el sistema del agua? Bueno, aquí nuevamente el agua de post cosecha también requiere de una inspección y mantenimiento del sistema del agua. Esto sí lo requiere y sí tiene que hacer por lo menos una vez al año. Entonces es otro requisito del agua de precosecha. Requiere las pruebas microbiológicas y requiere una inspección del sistema del agua, ¿verdad? Rápidamente, yo sé que voy un poco más rápido. Y otro requisito del agua de post cosecha es mantener la calidad del agua que se recircula a través de programas de cambio de agua. Uno de ellos tiene que manejar el agua según sea necesario, incluyendo el establecimiento y seguimiento de calendarios para el cambio del agua recirculada. Y si el agua es tratada, el monitoreo de este tratamiento se tiene que documentar. Si usted, por ejemplo, utiliza agua para lavar su producto y se inmersa ese producto en esa agua, en esa tina, dice aquí que usted tiene que monitorear el tratamiento. Muchas veces es una de las cosas que hemos encontrado que no se monitorea la concentración del sanitizante que está utilizando en esa agua. Entonces, es un requisito del agua de post cosecha. También establecer y seguir programas de cambio del agua para el agua recirculada y monitorear visualmente la calidad del agua para detectar la acumulación de material orgánico y algunos parámetros que puedo utilizar para monitorear la calidad del agua. También esta norma para la post cosecha requiere mantener y monitorear la temperatura del agua de uso agrícola. ¿Por qué creen que es tan importante monitorear la temperatura del agua de uso agrícola? Para minimizar la posibilidad de infiltración de patógenos en los productos agrícolas frescos cubiertos. Entonces, son 3 factores que debo yo cumplir con el agua de post cosecha. La concentración, el cambio de agua y la temperatura. Son los puntos claves en esta parte de la norma del agua de post cosecha, ¿verdad? Y habla específicamente de la infiltración. No quiero pasarme mucho tiempo en este tema, entonces vamos a hablar. Si ven en esta diapositiva la fecha de cumplimiento, como pueden ver en esta diapositiva, las fechas de cumplimiento para el agua de post cosecha ya están en vigor. Y la razón es porque no hubo cambios en los requisitos del agua de post cosecha, ¿verdad? Sin embargo, la fecha de cumplimiento para el agua de cosecha, como lo había visto en la diapositiva anterior, para huertas grandes empezó a partir de abril de 2025 y para huertas pequeñas en abril de 2026 y huertas muy pequeñas a partir del 2027. Ya, así brevemente en resumen, la norma del agua de precosecha requiere que al comienzo de la temporada de cultivo, por lo menos una vez al año o cuando haya un cambio significativo que pueda causar un riego, las huertas deben hacer una evaluación que incluye varios factores que son determinantes claves del riego asociado con el agua de uso agrícola de precosecha. Estos factores son el sistema del agua de uso agrícola, las prácticas del agua de uso agrícola,
las características del cultivo, las condiciones ambientales y otros factores relevantes como son las pruebas microbiológicas. Y por supuesto, dependiendo de los resultados de la evaluación, una norma requiere establecer medidas de acción correctivas inmediatas o medidas de mitigación que requieren una acción de manera oportuna basada en el riesgo. Y finalmente, muchas gracias por participar en este seminario el día de hoy.